¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso, qué bueno que nos acompaña. Históricamente el matrimonio es idealizado por las mujeres desde muy temprana edad. Muchas sueñan con el vestido blanco, la fiesta y por supuesto el hombre perfecto. Pero en el mundo y en El Salvador esa idealización se convierte en una pesadilla cuando esas mujeres teniendo entre 12 y 17 años se casan porque hay de por medio un embarazo. Diversas investigaciones han demostrado que el matrimonio precoz tiene consecuencias nefastas para esas niñas. En el país, gracias al seguimiento que entidades como UNICEF, UNFA y ONU Mujeres le han dado al tema, la Asamblea Legislativa abrió el debate para reformar el Código de Familia y así erradicar el matrimonio infantil. Esa reforma se haría esta semana, pero no ocurrió. ¿Por qué? Eso nos lo responderá la diputada Maite Iraeta, secretaria de la Comisión de la Familia de la Asamblea, quien nos acompaña esta noche. Y para abordar el tema desde un punto de vista más técnico, contamos con la presencia de Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en El Salvador. Para iniciar voy a saludar a Ana y Francesca. Inició con Francesca, que ella regresa después de su maternidad a su primer programa. Así es, Lorena, gracias. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Un gusto estar de vuelta con ustedes aquí intentando generar un poco de debate y opinión. Ana. Ana, buenas noches. Buenas noches. Feliz de que esté la chica de regreso. Espero que disfruten el programa. Maite, Ana Elena, buenas noches, señoras. Bienvenidas. Un gran gusto que nos acompañe y sobre todo pues abordar este tema tan importante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, de todo corazón. Gracias por abrirnos las puertas de este espacio y poder hablar sobre este tema que ha sido tema de mucha discusión y algunos debates desde las casas como también dentro de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias. Bueno, queremos empezar con usted, diputada Iraeta. Coméntenos por qué no se pudo aprobar la reforma esta semana. Sabemos que iba a pasar el jueves y no se aprobó. Bueno, yo creo que es importante, algo que a mí me ha gustado mucho desde que estoy en la Asamblea Legislativa, ser muy transparente con la población y también hablar cuál es el rumbo y cuál es el proceso que también se maneja dentro de la Asamblea Legislativa. Tuvimos comisión, como ya es costumbre, porque está así citada a las 2 de la tarde los días miércoles. Es importante también decir que es muy prematuro o muy casi incierto poder determinar cuándo y qué va a suceder en un día en específico. En la última sesión de comisión, previo a vacaciones, se habló que se iba a discutir este tema y que se iban a llevar los artículos que se iban a estudiar vinculados con el tema, y eso fue lo que se hizo esta semana. Había una gran expectativa, era de esperarse porque los medios de comunicación se han manejado mucho ese tema, también las organizaciones internacionales han tenido una gran participación, una participación muy importante, pues se esperaba, pero dentro de la comisión, el debate, los diferentes grupos parlamentarios y también las opiniones de cada uno de los diputados, pues eso también lleva un tiempo y ese espacio de debate no se había realizado previamente, solamente se habló previo a las vacaciones que se iba a estudiar. Entonces, eso fue lo que sucedió. Pero ¿qué tanto hay que debatir la prohibición de matrimonios infantiles? Hay que partir también que dentro de la comisión hay diferentes grupos parlamentarios. Yo represento al grupo parlamentario de Arena. Siempre cuando nosotros vamos a reformar o vamos a buscar una nueva ley, pues tenemos que estudiarla, tenemos que tratar de encontrarle la salida idónea o estudiar el expediente. En este caso hay 2 expedientes dentro de la comisión. Ambos expedientes fueron presentados por el partido FMLN. En uno se pide la eliminación del inciso último del artículo 14 del Código de Familia y en el otro expediente sí se relacionan el resto de artículos vinculados con el tema, porque no se puede solamente suprimir o derogar una parte, sino que también hay una relación de artículos. Entonces el presidente de la comisión dijo dentro de la comisión, que es el doctor Rodolfo Parque, estableció que era necesario que se estudiara todos esos artículos y que se preparara un posible dictamen para próximos días, pero con el estudio de todos estos artículos. ¿Y ONU Mujeres qué piensa al respecto? ¿Cree que ya pasó el suficiente tiempo para el estudio o realmente hay que dar esa oportunidad, esa ventana de tiempo para que se siga analizando la modificación de estos 2 expedientes o el análisis de los 2 documentos? Bueno,
Bueno, en primer lugar, muchas gracias también por la invitación y es un gusto estar con ustedes aquí analizando y compartiendo un poco sobre este tema que realmente para nosotros es también muy importante. Yo también creo que las cosas se tienen que hacer, es decir, a veces uno quisiera que las cosas sean muy rápido, pero bueno, yo también creo que no se puede improvisar. Pero lo cierto es que el tema no es tan nuevo, ¿verdad? El mes pasado hubo un foro internacional, ¿verdad? Sí. En el cual participaron, incluso nosotros apoyamos la participación de algunas diputadas y diputados de otros países, vino gente de Ecuador, de Costa Rica, de República Dominicana, países donde también se ha adoptado una reforma similar a la que hoy se está discutiendo en El Salvador. Y había algunos diputados que no conocían la dimensión y el alcance del problema, ¿verdad? Que realmente para algunos era novedoso, sobre todo algunas dimensiones, porque es un problema, una situación que ha estado en el país ahí un poco oculta, que se da pero que no se conoce realmente cuál es el alcance. Entonces, creo que ha requerido el tiempo para que algunos conozcan mejor, para que puedan analizar, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que a estas alturas pareciera que ya están bastante identificados, ¿verdad? Cuál es la reforma que se necesita hacer, que en principio, como dice la diputada Iraeta, pues lo primordial es la eliminación de este inciso del artículo 14 del Código de Familia que permite, que es la excepción, ¿verdad? Que permite el matrimonio antes de los 18 años y que conlleva una serie de implicaciones, ¿verdad? De tipo legal y de tipo real, digamos, en la vida de las niñas, de las familias y del país. Ante los ojos de ONU Mujeres, ¿qué tan grave es la situación de El Salvador en el tema de embarazos infantiles, de matrimonios infantiles? Y si lo comparamos con el resto de Centroamérica, ¿no? Bueno, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 16, se registraron más de 22,000 matrimonios en menores de edad, ¿verdad? Este es el dato de la encuesta de hogares. El Salvador está junto con otros países de la región como Brasil, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, entre los países que tienen la tasa más alta de embarazo, de matrimonio infantil. Es cierto que no es un problema que tienen las dimensiones que tienen otros países, sobre todo en Asia y en África, que sabemos que es una situación dramática y dichosamente no estamos en ese contexto, estamos en otro contexto diferente. Pero sí es cierto que es El Salvador, uno de los países que tienen, ¿verdad?, una alta tasa en la región. En el caso de El Salvador, esta tendencia ha sido a irse incrementando y es por eso que ahora se centra la atención y la presión internacional para que se modifique o es a raíz de un efecto coyuntural. Yo no tengo los datos de las encuestas anteriores como para saber cuál es la diferencia entre la del 2016 y las anteriores, digamos, eso no lo podría decir, pero la preocupación nuestra, digamos, o el punto de vista nuestro es que independientemente de cuál es el número exacto de los matrimonios que hay, esta es una disposición que está contraviniendo la Convención de Derechos del Niño, ¿verdad?, que establece que la edad mínima para el matrimonio es los 18 años, está contraviniendo recomendaciones de comités de Naciones Unidas, del mismo, también la Convención contra la Discriminación a la Mujer, que también establece los 18 como la edad mínima. Explíquenos por qué, por el tema de la edad, específicamente esa es la contravención. Sí, la edad, exactamente, los 18 años, ¿verdad? Incluso es contradictorio con normativa nacional, ¿verdad? Es decir, en el país se ha establecido los 18 como la edad en que se adquiere la mayoría de edad. Entonces, es a partir de los 18 que una persona puede votar. Es a partir de los 18 que una persona puede manejar un vehículo, que puede firmar un contrato. Entonces, ¿por qué no puede votar antes de los 18, ni manejar, ni firmar contratos, y sí se puede casar? ¿Verdad? Tenemos ahí una contradicción que uno dice, ¿a qué está relacionado esto? Hay muchos factores que podemos analizar, pero aquí la idea es hacer, ¿verdad?, mantener ese estándar que ya, digamos, ha habido mucha discusión sobre esto también, pero ya se ha fijado, ¿verdad? Hay recomendaciones de tipo médico, de salud, de educación, de economía, de desarrollo, que recomiendan que se mantenga este estándar de los 18. ¿Y qué pasa si padres de familia autorizan a sus hijos menores de edad? Bueno, pues esa es una práctica común, es un tema cultural y bastante extendido y hay que trabajar sobre eso también. Esa es otra dimensión, ya no es la dimensión legal del problema, es la dimensión cultural sobre la cual también hay que trabajar. Ahora, y tal vez la diputada Iraeta nos ayuda, porque leyendo todo lo que ha salido de este tema, a mí nos llamó la atención el caso de una niña en Cojutepec, que lo ponía en la prensa gráfica, que la niña había sido violada
el violador estaba en Bartolinas. Una jueza le autoriza a la niña entrar a Bartolinas y con la autorización de la mamá y el abogado del violador se casan. Porque el argumento de la jueza era prevalecer el concepto familia, pero la violación es un delito. Entonces, es como bien contradictorio que por un lado yo cometo un delito, pero por otro lado prevalezco el núcleo familiar y ya se dejó de ser delito porque te casaste. O sea, ¿cómo es esas incongruencias legales? Trataré de ser lo más explicativa con base jurídica. Ajá. Actualmente el artículo 14 del Código de Familia en el inciso último establece una excepción. Esta es una excepción. El Código de Familia dice que nadie se puede casar si no tiene 18 años, pero existe esta excepción, que el puber que teniendo un hijo en común o si la mujer está embarazada puede casarse. ¿Quién es el puber? Nos vamos al artículo 26 del Código Civil salvadoreño. Habla del impuber. Por una interpretación llegamos a la conclusión que el puber es la niña de 12 años, porque el impuber es el que no ha cumplido 12 y el niño que no ha cumplido 14. Entonces el puber es el que tiene 12 y la niña que tiene 12 y el niño que tiene 14 años. Esto es a lo que se le llama el matrimonio infantil. O sea, en ninguna parte de nuestra legislación salvadoreña se establece un acápite de matrimonio infantil, sino que es esta excepción del inciso 14 que permite el matrimonio. Aquí hay una real y contundente incongruencia en nuestra legislación salvadoreña. Esto no es algo que está vigente el año pasado. El Código de Familia está vigente desde 1993. O sea, este no es un tema que vino el año pasado y se dijo, bueno, que se permite el matrimonio entre menores de edad o que se permite entre un mayor y un menor de edad. Esto es un tema de ya algún tiempo, que gracias a este esfuerzo que han hecho las organizaciones internacionales y que también los medios de comunicación han generado este movimiento, se ha vuelto visible esta problemática. Ahora, eso es lo que establece el Código de Familia, pero ¿qué establece el Código Penal? En el Código Penal, aparte lo que se hablaba de la autorización de los padres, es necesaria la autorización de los padres para poderse casar. Claro. No es solamente legalmente, no es solo el hecho de que esté embarazada, se necesita el consentimiento de los padres. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? En un país que está en vías de desarrollo, que estamos conscientes de la problemática, de necesidad de las cosas muy básicas, que yo lo veo como diputada en el territorio, pues bueno, ahí es donde se dan la infinidad de casos donde los padres lo permiten porque va a tener mejor calidad de vida mi hija y va a cambiar. Eso es tema coyuntural, pero ¿qué es lo que nos dice la ley en el Código Penal? En el Código Penal tipifica el delito de violación en menor o incapaz. ¿Pero cuál premia entonces? ¿El Código de Familia o el Código Penal? Ambos están en el mismo rango. La LEPINA, que es la ley que protege a la niñez, esa sí es una ley especial y por ende debería de ser a esta a la que estemos respondiendo. Entonces tenemos esta incongruencia, porque el artículo 159 del Código Penal establece la violación en menor o incapaz. ¿Quién es el violador? Todo aquel adulto que tenga acceso carnal, vía anal o vaginal con una persona menor de 15 años. Pero si nos remitimos al Código de Familia, se puede casar desde los 12 años, pero todo el que tenga relaciones sexuales con menor de 15 es violación. Ahora, también está tipificado el delito de estupro. Para el delito de estupro es todo aquel que tenga un mayor de edad, que tenga relaciones sexuales con un menor mayor de 15, menor de 18. Pero entonces los jueces que han permitido o que han avalado esos matrimonios, en cierta forma, están haciendo una interpretación bien moralista e injusta de la ley. Ahí es donde... Pero es como que hay incongruencias. Yo considero, esto sí es una valoración personal. Yo sí creo que lo compartimos, que hay una incongruencia en nuestra legislación salvadoreña, que esto nos tiene en este debate rico de conocimiento, de investigaciones, de estadísticas o de casos muy puntuales como el que usted mencionaba. Ahora, ¿qué pasa con la aplicación de la ley? No todo tiene que ver con reformar un artículo, no todo tiene que ver con vamos a hacer una nueva ley. También vámonos a la aplicación. A mí me parece bien interesante cómo es que hay casos donde se va a la fiscalía, por ejemplo, pongamos un ejemplo, los padres de familia se enteran que su hija menor de edad tiene relaciones sexuales con su novio que es mayor de edad. Bueno, dicen los padres, bueno, acá está cometiendo estupro. Leve detalle, se necesita de la causal de engaño. ¿Cómo probamos el engaño? Es ahí cuando llega la chica que ya va embarazada y va donde los padres van y ponen la denuncia.
bueno, entonces le dice, algunos casos, de verdad, yo respeto a aquellos buenos funcionarios que aplican la ley de la mejor manera, pero hay algunos que no lo hacen y le dicen, bueno, mire, ¿sabe qué? Muchachita, ¿a usted la engañaron? No, a mí no me engañaron, yo lo amo. Y estoy embarazada y yo lo amo. Entonces no es estupro. Entonces no es estupro, no es delito, no está tipificado porque no existe esa causal primordial que no es es el un engaño. tema de edad, sino que es un tema de que si del te engaño, engañaron y exacto. además sos menor de edad. Y aparte sos menor Pero de si edad. te engañaron y sos mayor de edad, igual, ahí no pasa nada. En el caso, ahora, si es Ingenuidad. mayor de edad, ahí solo aplica el delito de violación o otras ok. agresiones, pero ahí es forcejeo, Por ahí hay violencia. por Porque hay violencia. violencia. Esa es, la causal es como la violencia. Entonces, hay un problema de la aplicación de nuestra ley. Yo considero que hay un problema en la aplicación, porque, o sea, si toda una niña que tenga 13 años y esté embarazada, por Dios santo, o sea, si se le permite el matrimonio, se está casando con su violador porque el Código Penal dice que todo aquel que tenga relaciones con una menor de 15 años es violador. Entonces, ¿cómo es que lo permitimos? Diputada, ¿Cómo es que lo aplaudimos? y esa armonización de leyes es lo que podría haber, una de las razones que pudo haber atrasado la reforma al Código de Familia. Yo realmente lo que movió esta expectativa de esta semana a la siguiente es que dentro de estos expedientes, vuelvo a insistir, en uno de ellos se tiene que relacionar todos los artículos vinculados con el tema, el del consentimiento de los padres y otros artículos relacionados. Entonces había que hacer un decreto y un dictamen mucho más amplio, que era lo que llevaba que este atraso. Ahora, sí, gracias a esto hemos encontrado estas problemáticas que tendrán que ser analizadas, como otras que también hemos encontrado en el camino que pues las vamos a conversar en el resto Por del programa. supuesto, vamos a ir a la primera pausa comercial. En breve regresamos. Ya volvemos. Continuamos, Francesca, para iniciar este bloque. Sí, conocer tal vez, diputada, si dentro de esas reformas que se están planeando aplicar, ¿dónde queda como el ámbito de las uniones libres? Porque Excelente. eso también está contemplado en las estadísticas que presentaba ONU Mujeres. A mí me parece bien interesante, eso lo hablábamos en la comisión previa a la vacación, leyendo un poco de las investigaciones que han realizado estas organizaciones internacionales, nos encontramos con una realidad que quizás no mucho habíamos valorado, y es la siguiente: de la muestra encuestada, un 7.1% están casadas y un 55% están en unión de hecho. De esas 22,000 que dijo No, la... No, esos 22,000 de son una- matrimonios. No, Ah. este es el caso de una encuesta que realiza En 2015, Con sí, apoyo del Fondo de Población, sí, del Ministerio de Salud. Exacto. ¿Y la muestra de cuánto era? 400 y algo, yo creo que eran como no, casi pero, 500 pero es una niñas. muestra significativa. Exacto. Entonces, de 500 mujeres aproximadamente aparece este dato. Entonces, ¿qué es lo que nos refleja a nosotros? ¿Qué es lo que me refleja a mí? ¿Qué estamos haciendo con el tema de las uniones las uniones de hecho, las uniones no Libres. matrimoniales? El Código de Familia también lo regula. O sea, el Código de Familia regula el matrimonio y las uniones no matrimoniales. ¿Cuál es el objetivo de esta regulación? ¿Cuál es el espíritu de la ley, del Código de Familia? Pues la protección de los derechos de los cónyuges. O sea, si una mujer y un hombre han permanecido en convivencia durante años y bueno, no existiera la regulación dentro del Código de Familia, se muere el conviviente y se acabó. No dejó testamento, no puede ser parte no puede ser parte de la sucesión avintestada y bueno, punto. Perdió o sea, ella todos no sus fue derechos. ella no fue civil, estos derechos Civiles, sí, civiles civiles. que emanan de esta unión. Entonces el matrimonio, el fomentar el matrimonio, por supuesto, todos sabemos que aquí en El Salvador creemos en que el matrimonio, que la familia es la base de la sociedad, pero entonces tenemos el matrimonio por un lado y tenemos la unión no matrimonial, ambas reguladas en el Código de Familia. ¿Cuál es lo que las diferencia? Pues un acto porque en una hubo un acto donde ambos con conciencia y con voluntad
deciden casarse. Es como un contrato entre ambas partes. Sí, yo siempre, bueno, hay diferentes teorías. Yo lo he visto a través del tiempo un poco como esa teoría de un contrato entre ambas partes, pero bueno, mis colegas abogados, cada quien tendrá su propia postura de cada teoría. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vemos en esta investigación muy interesante y que estamos frente a una problemática de las uniones no matrimoniales. Entonces, ¿qué sucede si en próximos días nosotros logramos este consenso? Porque yo creo que hay un excelente avance y creo que habrá un consenso respecto de este tema. Me adelanto, realmente me adelanto, pero sí creo que habrá un consenso positivo y vamos a dar un paso grande como país. Pero que al eliminar esta excepción del matrimonio, quedará vigente las uniones, porque es el mismo caso, lo establece. Pero las uniones no las autorizan los papás. El artículo Ahí la 118 adolescente se va a... Algunas veces los padres las autorizan, ¿verdad? Pero sí, el artículo 118 establece que la unión entre hombre y una mujer que sin impedimento legal para contraer matrimonio entre sí, hicieran vida en común libremente. Y aquí habla otra vez de los púberes, que los púberes tienen un hijo en común o estando ya embarazadas, se pueden ir a unión no matrimonial. Entonces, ¿a qué panorama nos podemos enfrentar en próximos días o en próximas semanas, en próximos meses? Bueno, entonces está prohibido el matrimonio, bueno, entonces sigamos con la unión no matrimonial y esta niña va a seguir siendo violentada porque está en unión no matrimonial con este hombre y nada va a pasar. O sea, va a pasar la vecina, ahí está la niña aquella que es la nieta de la señora de la tienda y bueno, esta niña tiene 13 años, está con el señor de 40. Ah, bueno, pero como la unión no matrimonial está regulada dentro de nuestra legislación. Pero entonces, ¿cuál va a ser la posición de ustedes? ¿O no lo han terminado de discutir o de analizar? Ustedes, como comisión, como fracción. Como fracción, ¿va a ser algo unificado, Maite? Yo creo que va a ser una decisión unificada. ¿Y por dónde va? Hasta el momento, según las pláticas que hemos tenido como fracción, nosotros hacemos algo bien peculiar como arena, y es que debatimos, es que llevamos las ideas a la mesa y que ahí tomamos las decisiones como mayoría, que hay un gran apoyo a la eliminación de la mínima posibilidad del matrimonio de menores de edad. Pero yo vuelvo a insistir, tendremos que legislar a la brevedad respecto del tema de las uniones no matrimoniales. Y, bueno, perdón, dale, ¿O Lorena, mujeres dale. se sentiría satisfecha con una decisión así? Bueno, no solo nosotras, digamos, creo que hay mucha gente que está, y hay como dice la diputada Iraeta, hay mucho... mujeres porque tú estás representando claro, ahora es decir, sí, para nosotros es imprescindible, digamos, de acuerdo a los mismos compromisos que El Salvador ha asumido internacionalmente, la eliminación de esa disposición, digamos, esa es fundamental. Ahora, también es necesario revisar otras, ¿verdad? Un poco en la línea de lo que estábamos diciendo, y creo que en eso también hay coincidencia, para ser coherente y hacer más, ¿verdad?, la normativa y fortalecer realmente el marco de protección de los derechos de las niñas, es necesario también revisar otras normativas. Y podría haber otra legislación también que venga a complementar. Hay países, porque, por ejemplo, hay una preocupación fuerte que dice, bueno, ¿qué pasa si la niña no se casa y entonces el hombre no va a estar obligado? Bueno, hay normativa en otros países que regula las obligaciones del padre, independientemente de que esté casado o no, tenemos que llamar a la responsabilidad económica mínimo, ¿verdad? Y hay muchas otras responsabilidades, pero mínimo la responsabilidad económica que el padre debería asumir aunque no esté casado, ¿verdad? Entonces, hay normativa que también se podría adoptar para fortalecer esa parte. Pero, perdón, nada más para terminar, sí, digamos, para nosotros es muy importante la eliminación de la disposición que permite el matrimonio. Pero también creemos que pues se puede seguir trabajando ¿verdad? En complementar, en fortalecer el marco y ver otras dimensiones del problema. ¿Y no creen ustedes como mujeres que esta nueva ley, que esta nueva reforma que se apruebe debería ser retroactiva, por ejemplo, para niñas menores que todavía estén casadas con... La ley no puede ser retroactiva, ¿verdad? Y bueno, la diputada lo puede dejar solo efectos hacia futuro, ¿verdad? Habrá que revisar, ¿verdad? Que la situación de las niñas y buscar otros mecanismos de protección también, porque parte de lo que hemos encontrado, y una de estas investigaciones que realizó el Ministerio de Salud, también dan cuenta de que muchas de las niñas que se unieron en un momento determinado, ya esas uniones de niñas máximo 2 años duraban, ¿verdad? Hay muchas que han desaparecido en el lapso de 1 año, año y medio, 2 años, ¿verdad? ¿Desaparecido las uniones o desaparecido? Uniones y matrimonios, bueno, y especialmente el matrimonio, que es la preocupación, ¿verdad? Y en todo caso, digamos, lo importante aquí es analizar
digamos, ¿cuáles son las consecuencias negativas que tiene este matrimonio, verdad? E incluso las uniones también, ¿verdad? Sin duda alguna, porque ¿qué va a significar esto? Las niñas expuestas, más vulnerables y más expuestas a posibles situaciones de violencia, de abuso, niñas que van a salir de la escuela o del colegio, que no van a terminar probablemente su educación escolar, ¿verdad? Y esto va a generar un círculo, ¿verdad?, en donde de pobreza, obviamente la mayoría de los casos que estamos hablando son de mujeres que están en condiciones de pobreza, de niñas en condiciones de pobreza, tanto urbanas como rurales, ¿verdad? Pero esto va a tener un efecto, digamos, negativo en su vida, en la de su hijo o hija, ¿verdad? Y Ana, también en la sociedad. ¿Y dónde queda el derecho del adolescente de decidir? Porque ¿qué pasa si se enfrentan a un adolescente o niño que genuinamente está enamorado del adulto, que quiere ella, que estar con ese adulto? ¿No tienen también derecho ellos a tomar una decisión de decir, bueno, sí, me quiero ir a vivir con él? Yo creo muchísimo en el derecho de los adolescentes a opinar, a participar, a decidir, sin duda, pero también hay límites que poner, porque por eso un poco que te decía, ¿por qué no se les permite votar antes de los 18? Pero ¿verdad? sí se les ¿O permite por qué tener si no les... relaciones sexuales antes de los 18. Entonces, pues, sí, hay engaño, si es con mayor edad. Sí, Pero es que ¿verdad? no sé, Claro. es hasta Lo que pasa, sí, yo entiendo la preocupación, pero digamos, la evidencia que hay en general es que entre más temprano la mujer se una, más temprano se expone a un embarazo, más temprano va a salir del sistema educativo y menos oportunidades va a tener para el desarrollo en su vida. Entonces, si lo vemos a largo plazo, digamos, porque en lo inmediato podemos decir, sí, ella está enamorada, quiere casarse, respetemos su decisión. Pero si vemos esto en términos más generales, más de política, más de desarrollo, es clarísimo que entre menos educación que las niñas tienen, digamos, el embarazo a nivel mundial es proporcionalmente al nivel educativo. Entre más nivel educativo, menos embarazos en las mujeres. Que tú decís esto, que El Salvador es un país con altos índices de pobreza. Y tú nos acabas de explicar que esto se está viendo sobre todo en zonas pobres. ¿Cómo se le hace? Si tú tenés a un Estado que no le proporciona ni buena educación y mucho menos educación sexual. Y posiblemente, me imagino yo, que muchas de esas mamás transan con el violador, su hija a cambio de un par de pesos o un par de frijoles. Entonces, ¿qué haces, ¿qué haces con eso? Una prohibición de ley, yo no creo que lo evite que siga ocurriendo. Claro, no, pero es una medida que es un mensaje que el Estado da, ¿verdad? Eso es, yo creo, en efecto, eso no es suficiente, pero es necesario, ¿entendés? Porque es una disposición que decimos, el Estado también tiene que dar una señal clara de que va a proteger a sus niñas, de dónde va. Es decir, queremos niñas educadas, no queremos niñas madres, queremos niñas que estén en el sistema educativo y vamos a fortalecerlo. Entender si ustedes tienen alguna radiografía o alguna data, porque obviamente tú hablas mucho en femenino porque representas a ONU Mujeres, pero esto no es un tema solo de niñas, o sea, porque siento como que las víctimas solo son las niñas, y los niños y los varones, ¿por qué solo las niñas? ¿Por qué los varones no también pueden ser víctimas de eso? O la fotografía demográfica resulta que son los hombres adultos los malos que se llevan a las niñas chiquitas, o no están también los adolescentes varones víctimas, pueden ser también víctimas de una situación similar, solo que sea la mujer la que esté atrapando al niño. Yo creo que aquí es donde vamos a tener que diferenciar o separar más bien el Código de Familia y el Código Penal. Por ejemplo, en el Código de Familia habla o la mujer embarazada, entonces por eso que mucha inclinación respecto de las mujeres, pero que también ahí dice que el puber que tienen un hijo en común, ahí aplica para el chico, el joven, el niño u hombre que tiene un hijo en común, puede ser con una mujer mayor de edad. Por supuesto que también tenemos que visibilizar esa problemática. O pueden ser dos adolescentes confundidos. En ese punto, o enamorados. O enamorados, fíjese que a mí me llamaba mucho la atención su comentario. Eso es uno de los puntos que la población se la debe preguntar también. ¿Qué va a pasar con esos cientos de casos que no fueron, no se unieron o no se casaron por una violación, ni tampoco por el engaño, por el delito de estupro, sino que porque de verdad existió un amor genuino y decidieron en su momento casarse o unirse, y hoy son
ejemplos de matrimonio, o son unas historias maravillosas dentro de los círculos sociales, dentro de las comunidades cristianas, qué sé yo. Bueno, esa situación, pues, por supuesto, si esto se llega a concretar, pues ya no va a existir esa posibilidad. Habrá que esperar hasta los 18 años para poderse unir en este matrimonio o en la unión no matrimonial. ¿Por qué decía el tema de separar? Porque pueden existir casos de dos menores o pueden existir casos de que el chico sea el menor o que la chica, si está embarazada, ¿verdad?, sea la menor. Pero ahora vámonos al tema del Código Penal. El Código Penal tipifica estos delitos. Pero ¿qué está pasando? ¿Sabían ustedes que en El Salvador cada 4 horas, según la última investigación que fue en el 2016, cada 4 horas hay un niño o una niña violada en nuestro país? Esto es un tema alarmante, que no estamos hablando en este momento de la excepción del matrimonio, estamos hablando de cuál es la realidad, una radiografía, como usted lo decía. Cada 4 horas en nuestro El Salvador hay un niño violado. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo para esto? ¿A dónde está la responsabilidad de los padres de esta protección, de este cuidado, de esta orientación que establece el artículo 38 de la Lepina, que también estuvimos en algunos debates meses atrás respecto de esto? ¿A dónde está ese cuidado de los padres? Podemos hacernos esa pregunta. Sonsonate, yo soy diputada por el departamento de Sonsonate. Sonsonate es el departamento con mayor índice de embarazo de niñas y adolescentes. Eso lo refleja la estadística de UNFA. Me da una gran tristeza que en mi departamento se refleje esta situación. Ahora, si nos vamos a la calidad educativa, Sonsonate como departamento obtuvo la peor PAES del año pasado. Entonces tenemos esa relación directa entre baja educación con un alto índice de embarazo de niñas y adolescentes. Yo sí tomé la decisión de capacitar jóvenes, y llevamos casi 4.000 jóvenes que hemos capacitado en prevención de embarazos de niñas y adolescentes. O sea, decidí hacer algo. ¿En qué se ha tratado esa capacitación? Nosotros llevamos especialistas en corto tiempo y les hablamos a los chicos de las complicaciones de tomar la decisión. Usted hablaba del tema de la decisión, porque bueno, hay quienes lo deciden, de tener relaciones sexuales, y yo soy una mujer que cree que la vida es maravillosa, que respeta la vida, y cómo esta va a cambiar la vida de esta niña, y que lo idóneo es que logre esperarse este niño o esta niña lo más que pueda. Llevamos esta formación en poco tiempo, la hemos hecho y hemos tenido excelentes resultados con estos jóvenes. O sea, no los capacitaste en el sentido de una planificación, sino que más bien de una abstinencia. Ese es el mensaje último, pero como los jóvenes hoy día, ese tema o esa palabra, no, eso ya es pasado de moda, pues se le habla con mucha claridad también sobre las consecuencias de utilizar los métodos de prevención también que tienen consecuencias, y no solamente hablar de que, bueno, existen y entonces hagamos fiesta con este tema porque no va a pasar nada. También pueden tener consecuencias, y eso se les habla de una manera profesional, evitando el morbo, haciéndolo de una manera sana, que es lo que hablábamos fuera de cámaras. Yo estoy totalmente de acuerdo con la educación sexual y reproductiva que se tiene que establecer en nuestro país por ley. Y yo creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo. El leve detalle es el contenido del mismo. Y es ahí donde se ha estado quedando atrás este tema, por ejemplo, que es ya legislar en la materia en específico. Entonces tenemos esta situación que yo quiero que hagamos énfasis. La problemática de las violaciones, de estas agresiones sexuales a nuestra niñez, sean niñas o sean niños, tenemos cantidad alarmante de ataques a los niños. Claro. O sea, no solamente nos podemos limitar a hablar de la niña, sino que también del niño. Estamos frente a un problema social con una raíz profunda que si no le apostamos hoy, créanme que no vamos a ver un avance como país. Y a veces son los padres los mismos abusadores. Tengo que ir a una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos. Ana, vamos a iniciar contigo este bloque. Gracias. Por la experiencia de ONU Mujeres y de la ONU, ¿cuál es la educación sexual perfecta? Es decir, ¿cuál es la educación que en países como este, como El Salvador, con las condiciones se podría dar para dar esos como primeros pasos para no reflejar lo que pasa en Sonsonate, por ejemplo? Bueno, ¿cuál es la educación sexual perfecta? Es un poco difícil, pero lo cierto, y cada país tiene que encontrar también su propia fórmula, ¿verdad? Pero lo cierto es que tiene que ser una educación que refuerce el respeto, el valor de las personas, las responsabilidades que las personas tenemos, es decir, una educación que fomente la igualdad, el respeto, ¿verdad?
que contribuya a que las personas puedan desarrollar, y las niñas, los niños, los adolescentes, desarrollar sus proyectos de vida, que les permita proyectarse hacia el futuro, ¿verdad? Que les permita conocer de su sexualidad, pero cómo usar esto positivamente como un factor para su desarrollo, ¿verdad? Algunos países, el caso de España es uno de esos, que tiene, digamos, una tasa de embarazo muy, muy baja en adolescentes, ¿verdad? Y España lo que ha dicho es que gran parte de esa disminución que ellos han logrado en el embarazo adolescente ha sido gracias a la educación para la sexualidad. Como dice la diputada Iraeta, pues hay mucha divergencia sobre los contenidos que debe tener, y ahí exacto que es una gran discusión, y eso lo tendrán que resolver ¿verdad? En conjunto las autoridades. Hay especialistas en el tema que pueden trabajar, diseñar cuáles deben ser los programas, pero que se requiere, ¿verdad? Es parte de los elementos que se requieren para poder combatir también la violencia sexual que hay. Ana y diputada Iraeta, Lorena mencionaba a los papás también como corresponsables a veces de promover esa agresión. ¿Hasta dónde también convendría que con esta reforma se siente un precedente legal contra los padres? Contra aquellos padres que transan con sus hijas, o contra aquellos padres que, bueno, si ni modo estás embarazada, anda, casate. O que muchas veces son violadores. O que son violadores. Manipuladores de la psiquis de sus hijos. Yo no sé si ustedes han visto, pero bueno, yo tengo Facebook y Twitter, igual que todas nosotras creo, y yo desayuno, almuerzo y cena casos de violaciones en nuestro país. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero uno desayuna, almuerza y cena. Y de repente ustedes van pasando y solamente mueven su celular y un tema más, un tema más. Por eso es que yo estaba haciendo énfasis en estos datos de que cada 4 horas, esta fue una investigación de la prensa gráfica junto con Medicina Legal que se presentó el año pasado. ¿Y por qué hacía énfasis en esto? Porque parece que, una violación más, un tema más. Pero si hacemos un poco de observación, son los padres o los familiares más cercanos quienes están dañando la vida de esta niña o de este niño. Qué importante por eso la prevención. Qué importante por eso llevar el mensaje, aterrizarlo a nuestra niñez en la zona rural, en la zona más desprotegida. Algo que yo me cuestionaba antes de ser diputada era que mucha de la información se queda en la capital, pero a veces no llega a los cantones donde yo voy a trabajar el fin de semana, y donde recientemente, por ejemplo, estuve en uno de esos municipios, me voy a omitir el nombre, pero alguien de mi equipo se puso a conversar con unas niñas. ¿Qué fue lo que hablaron? Ay, bien emocionada. Ella ya se va a ir a vivir donde don fulanito. Y le digo, pero ¿cómo así como que se va a ir a vivir donde don fulanito? Está haciéndole una casa, porque dice la abuela de ella que ya va siendo edad que se vaya a vivir con don fulanito. ¿Y cuántos años tenía la niña que se iba a ir a vivir con don fulanito? 11. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que estos grandes esfuerzos, estos grandes foros que realizamos, que me encanta ir porque aprendo, absorbemos información, cuando nosotros como asamblea, como comisión hacemos estos grandes esfuerzos, pero cuando la información no llega a mi niñez, a la realidad que yo veo cuando voy al territorio, también me preocupa. Entonces estamos tratando de llevar esta información, por eso insisto en mi trabajo territorio. Y por otro lado, yo sí ya pedí el aumento de la pena para el delito de violación y para el delito de violación en menor o incapaz. Ya hay una agravante para los familiares, aquellos que tienen el vínculo de familia, hay una agravante de la pena. Pero parece que este tema de que actualmente la prisión es de 6 a 10 años por el delito de violación parece que a nadie le afecta. Y el tema de violación en menor o incapaz, que la pena actual es de 14 a 20 años, parece que tampoco le afecta. Entonces tomé la decisión, y también con varios colegas del Grupo Parlamentario de Arena, y estamos pidiendo para la violación un aumento de 10 a 15 años y para el delito de violación en menor o incapaz de 16 a 21 años. Y la violación psicológica. A 25 años. Y la agresión psicológica, porque Lorena tiene un punto y a mí me parece válido. A veces no hace falta el golpe, se le hace más daño a una persona metiéndole, o sea, afectándole la psiquis, generándole pánico por esto, o acosándola verbalmente. ¿Eso cómo se castiga? Es muy grave, ¿no? También hay otros artículos en el Código Penal que se refieren a eso, pero volviendo al caso de específicamente la violencia sexual, lo que hay que tener, y la diferencia también es que la violencia sexual tiene otras consecuencias. La violencia sexual puede tener como consecuencia un embarazo. La violencia sexual puede tener como consecuencia un VIH,
u otra enfermedad de transmisión sexual. Claro. Entonces también tiene otras dimensiones que son graves porque va a tener efectos posteriores en la vida y la salud de esta mujer. Entonces por eso yo también creo que el tema no solo afecta a las niñas, pero principalmente las afecta porque son ellas las que se embarazan, porque son ellas las que van a tener que vivir el resto de su vida con esta maternidad, son las que probablemente van a salir de la escuela, ¿verdad? Entonces, y el tema de la violencia sexual, sin duda, hay que abordarlo fuertemente. Las cifras que la Policía Nacional Civil reporta dan cuenta de que, por un lado, la tasa de homicidios en el país ha venido bajando, lo cual es muy buena noticia y nos alegra muchísimo. Pero, por otro lado, la violencia sexual ha ido en incremento. Y mujeres y hombres son víctimas de la violencia sexual, pero es claro que las mujeres son, ¿verdad? Como les digo, tienen la violencia sexual en las niñas tienen otras dimensiones y otros efectos que no necesariamente en el niño, ¿verdad? Mayores. Y además, también es cierto que hay una diferencia entre la violencia que se produce en las niñas menores de 14 años. Lo que encontró también el estudio del Ministerio de Salud es que la mayoría de los casos de las niñas menores de 14, sin duda alguna, la violencia se dio dentro del hogar. O sea, el responsable de esa violación es un familiar. Las mujeres no maneja estadísticas de niños, definitivamente. No, UNICEF, tenemos algunas, pero UNICEF. Normalmente es UNICEF el que tiene más, yo creo que mucho tenemos más que coordinar información. otra mesa y otro foro especialmente para ver una radiografía y ver cómo está toda esta situación, porque es un tema así como fascinante y hay tanta información. Obviamente es un tema muy, muy doloroso para todos los que somos padres de familia. Para mucho más. Para y lamentablemente se nos acaba el tiempo. Eso pasa en televisión, así de rápido y con un tema tan interesante. Gracias, diputada. Gracias, Ana. Un gran gusto que hayan estado con nosotros. No, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias y gracias por permitirnos visibilizar esta problemática. Aquí está la puerta abierta siempre. Ana Francesca, gracias. Gracias, buenas noches. Feliz fin de semana. Que descansen.